Coalición Canaria del Partido Nacionalista Canario denuncia que el ingreso canario de emergencia es un fiasco. Este era el comunicado que recibíamos esta pasada semana desde Coalición Canaria, en el que Cristina Valido, ex consejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, ex consejera me refiero porque fue en la anterior legislatura con Coalición Canaria, donde Cristina Valido fue consejera. La tenemos al otro lado del Skype y será ella la que nos hable precisamente de por qué consideran que este ingreso canario de emergencia pues es un fiasco. Cristina Valido, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias también por habernos atendido. A ver, Cristina, cuéntanos, ¿por qué es un fiasco este ingreso canario de emergencia? Bueno, yo te voy a dar algunos datos y luego Ajá. Tú me vas a decir si coincides o no. Para empezar, hemos conocido los datos del Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas en el día de ayer, que lo han hecho público a través de todos los medios, que han atendido a 128.000 familias, porque quiero recordar que cuando se acude a cualquier ONG para conseguir alimentos del Banco de Alimentos, se le da a la familia, no por persona. Exacto. Luego hablamos de 128.000 familias acudiendo al Banco de Alimentos solo en la provincia de Las Palmas. El ICE, el famoso Ingreso Canario de Emergencia, no llegó ni a 16.000. Hace poco supimos que más de 2.000 estaban pendientes de presentar documentación. Los ayuntamientos como Telde, como Las Palmas de Gran Canaria o como Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, doblaron esas ayudas de emergencia. Han dado solo esos 4, digamos, las áreas metropolitanas, más ayudas de emergencia que el propio gobierno. Ese ingreso canario de emergencia, además, sale en el mes de abril con un mes de plazo y con una condición que expulsa directamente a los más perjudicados por el COVID. Una condición que era no haber cobrado nada en marzo. Quien había cobrado algo en marzo ya no lo podía solicitar y solo podían solicitarlo a lo largo del mes de abril. Claro, si recuerdas, el confinamiento empezó a finales de marzo. Sí. Muchísimas familias en marzo recibieron ingresos, o por 15 días o por 20 días, pero recibieron ingresos y no podían solicitar esa ayuda aunque ya en abril no hubieran recibido nada. Haber recibido ingresos en marzo ya les impedía ser receptores de esa ayuda de emergencia motivada precisamente por una pandemia que solo acababa de empezar. A lo largo de todos estos meses se han ido sumando muchísimas familias a una situación de absoluta desesperación. Sí. Con un ingreso canario de emergencia cuyo plazo para presentar solicitudes no duró más de un mes, con una condición como la que te cuento que hizo que la mayoría de las familias que están mal no lo pudieran solicitar. Y si vemos los datos del Banco de Alimentos o de Cruz Roja, que habla de una asistencia a casi 150.000 personas en los primeros 4 meses de la pandemia, o vemos que, bueno, por otro lado, las ayudas de emergencia de los ayuntamientos han llegado a muchísimas más personas, coincidirás conmigo en que ese tan anunciado ingreso canario de emergencia ha sido un fiasco y ha sido muy decepcionante. Bueno, a mí me sorprende otra cosa. ¿Cómo que solo un mes? O sea, en un mes cuando todavía el estado de alarma duró como hasta, o sea, fue marzo, abril, mayo. Estuvimos hasta finales de mayo, ¿no? O sea, hasta la primera semana de junio no se levantó el estado de alarma. Todas esas familias que quedaron ahí en el aire no tenían esa posibilidad de conseguir esa ayuda durante todo ese tiempo. Ninguna, porque el plazo solo duró un mes y la condición era no haber tenido ingresos en marzo. Sí, pero en marzo lo que se cobró fue, porque recuerdo haber hablado
que la verdad que lamentable, ¿no? Cuando echo la vista atrás a lo que sucedió, ¿no? En esos primeros últimos 15 días de marzo, hubieron familias que nos llamaban, dice, mira, Neri, es que yo solo he cobrado 15 días de mi trabajo, sí. O sea, de lo que habían trabajado hasta que se puso ese estado de alarma. Y con la mitad de mi sueldo, menos de la mitad del sueldo, porque al final uno no cobra la mitad justo, ¿no? Tengo que hacer frente al alquiler, tengo que hacer frente pues a los pagos normales, el agua, la luz, el teléfono y a la comida todavía muchísimo más, porque claro, quieras o no, al estar confinados, parece que la gente pues como que gastaba muchísimo más, ¿no? En comida en casa. ¿Y todo esto? Sí, tener en cuenta que muchas de esas familias vulnerables estaban acogidas a la cuota cero. Es decir, los niños, las niñas comían en el cole. Claro. Y encima no tenían cole. Exacto. Y las ayudas luego, o sea, de estas ayudas de comedor, se gestionaron para los que las venían recibiendo antes de el COVID. Claro. Y a fecha de hoy no ha entrado ni una familia nueva. Todas las familias que están en situación de vulnerabilidad, que están en la misma situación o peor que aquellos que tenían la suerte de tener la cuota cero antes del COVID, no han podido entrar. No se ha dotado la partida y no se ha ampliado ni se ha posibilitado la solicitud de nuevas familias para poder contar con esa ayuda de alimentos. Bueno, y tú todo esto, lo que nos estás trasladando a nosotros, supongo que lo habrás hablado también en el Parlamento Canario, ¿no, Cristina? Sí. En muchas ocasiones, pero esta semana, en el pleno de esta semana, he pedido una comparecencia a la consejera, doña Noemí Santana, pues para que me diga, porque lo que ha hecho hasta ahora lo conocemos, únicamente esa medida del ingreso canario de emergencia que no ha llegado a casi nadie, a un porcentaje ínfimo de lo que son las familias que en este momento lo están pasando mal, pero me preocupa mucho cuáles son las medidas, cuál es la estrategia que tiene la consejera para lo que viene. Porque al fin y al cabo, con el paso de los meses, el turismo que no llega, la economía que cae, el próximo otoño y el próximo año van a ser muy, muy complicados. Piensa que muchas familias han dejado de pagar sus alquileres hace ya unos meses porque han tenido que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. Y claro, al principio todos somos muy solidarios. Exacto. Y el casero te perdona el alquiler, pero eso tiene un límite. Y ya muchas familias se están encontrando con advertencias serias para abandonar esas casas que no pueden pagar. Con lo que vamos a tener ese problema añadido que va a agravar una situación social que en este momento ya es grave y de la que a mí me sorprende que no estemos hablando tanto como hablamos de sanidad o de educación, porque al final yo creo que cualquier gobierno, su prioridad debe ser que sus ciudadanos no pasen hambre, que sus menores no pasen hambre, que no se vean desalojados tocando las puertas de los ayuntamientos a ver si me pagas una pensión o si me pagas algo porque no tengo dónde ir. Y parece que de esto no se habla, pero ni siquiera la consejera parece anunciar nada, ni medidas, ni estrategias. Todo lo que hemos tenido ha sido un ingreso canario de emergencia que ha llegado a un porcentaje mínimo de la gente que lo necesita. Quiero por ese pleno que me diga qué estrategia tiene, qué va a hacer en los próximos meses para abordar esta grave crisis social que sin duda alguna se va a profundizar. Vamos a ver, a nosotros nos comentaban como que a la consejera ni está ni se la espera. ¿Me puedes confirmar tú eso? No, sinceramente, porque son distintos los colectivos sociales, ¿no? que nos llegan. Y yo, claro, digo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué se está haciendo desde el gobierno de Canarias respecto a los asuntos sociales? Porque, como tú acabas de comentar, o sea, la que tenemos y la que se nos espera. Y la que viene. Ahí está, la que se espera, la que se nos va a venir encima.
si aquí seguimos Bueno, manteniendo el cero turístico, pero me trasladan eso. ¿Tú también tienes esa percepción o qué? bueno, esto es un rumor a voces más que contrastado. No es que Mm, el tercer sector lo diga, no es que lo diga yo, que se puede pensar que por aquello de estar en la oposición, pues tenga una tendencia más o menos interesada. Es que cualquier ciudadano o ciudadana me puede contar la cantidad de medidas que nos ha anunciado Noemí Santana desde que empezó el confinamiento hasta hoy, qué esperanza nos ha dado y sobre qué asuntos, qué estrategia nos ha presentado, cómo va a ayudar a los ayuntamientos que están pidiendo agua por señas y a los que todavía no han llegado ni el dinero para los equipos de intervención en las familias, todavía ni siquiera se ha publicado la resolución y estamos prácticamente en octubre, a los que no ha llegado el dinero de los planes de inclusión que se financian con los fondos de pobreza y multitud de cosas más que hacen que los propios municipios mantengan el mismo discurso que mantiene el tercer sector y que mantiene la oposición. Y que tú decías, no ha estado y lo que más miedo da es que ya no la esperamos. Y en una situación como esta, con lo que viene, me parece que no podemos seguir guardando silencio. Yo creo que se tiene que entender perfectamente que el papel de la oposición es fiscalizar un gobierno, hombre. que en un momento como este, en el que estamos tan duro para tantos canarios y para tantas canarias, nos merecemos a alguien mucho más activo, mucho más comprometido, mucho más emprendedor, con más capacidad de poner en marcha cosas, más presente en las cuestiones importantes, con más capacidad de diálogo con otras administraciones, para establecer esos protocolos que hagan que entre los tres unidos puedan llegar a más personas. Y al final lo que sienten tanto ayuntamientos como tercer sector, como muchas poblaciones, es un absoluto desamparo. Bueno, vamos a ver una cosa, Cristina Valido, yo como he dicho al comienzo, tú fuiste también precisamente consejera y precisamente de esta área de asuntos sociales. Vamos a ver, ¿tiene capacidad por haber estado dentro del gobierno canario? O sea, conoce bien la administración por dentro. ¿Tiene capacidad este gobierno canario para aguantar la que se nos viene encima? Tiene capacidad si establece las prioridades de forma nítida y entiende que es lo más importante. Y pone toda la carne en el asador en lo importante. Y no hablo solo de recursos económicos, que hacen falta muchos más de lo que se están planteando, sino también de recursos humanos. Además, sería una buena forma de bajar estas cifras de paro que nos tienen tan asustados que no hacen sino crecer. Exacto. Contratar profesionales para atender a las personas. No es de recibo que vayas a un ayuntamiento porque no tienes que comer mañana, porque no tienes recursos y no te puedan atender hasta dentro de 4 meses. Eso no se puede entender. Los ayuntamientos están desbordados y necesitan ayuda para poder contar con más trabajadores. Necesitamos buscar las vías, articular las vías que sean necesarias para que los municipios, que es la puerta más cercana, la primera puerta a la que van las personas, puedan reforzar sus plantillas en el área de servicios sociales. Y esto es una prioridad. Y para eso está un gobierno, para buscar soluciones a estas cuestiones. Y en esto es lo que hay que estar. Porque tampoco articulando ayudas económicas para darle dinero a las familias, vamos a resolver los grandes conflictos que se van a ocasionar en muchos de esos hogares. Porque pues probablemente las cantidades nunca sean las que se necesitan, pero si por lo menos algo llegara a todos y si además tuviéramos profesionales para poder intervenir con las familias que más problemas están teniendo, para poder asesorarlas, para algo tan básico como es solicitar ese ingreso mínimo vital del Estado, que no ha llegado a más de un 3% de las solicitudes en todo el Estado, y que la gente más vulnerable no sabe ni cómo pedir. ¿Por qué no saben cómo enfrentarse a un ordenador para empezar a tramitar certificados, para darse de alta en una firma electrónica? Porque hemos depositado todo en la tecnología y tenemos una enorme brecha digital que con los más vulnerables
es enorme. Y a mí me piden ayuda para que les ayude a hacer una solicitud, porque ni tienen ordenador, ni tienen wifi, ni tienen datos, ni tienen conocimientos tecnológicos para tramitar todo eso. Yo te invito a que tú, que tienes conocimientos tecnológicos, bueno, mucho más que la mayoría de las familias que hoy tendrían que estar recibiendo esas ayudas, yo te invito a ti a que intentes solicitarlas. No, es imposible. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo no y ponte luego en el lugar de esas personas, claro. A ver cómo crees tú que van a acceder a esa ayuda. Pero, y ya no solo por el tema de esta ayuda en concreto, sino para cualquier tipo de gestión, vamos a ver, se ha puesto de manifiesto que no, o sea, no todo el mundo tiene poder ponerse delante de un ordenador, tener ese ordenador, esa conexión y buscar todos los entresijos que te encuentras a la hora de poder hacer algo por esa web. Vamos. Es complicado. Para gente como nosotras que nos movemos más o menos en un mundo ya digital. Imagínate a gente vulnerable, ajena a esto, que no tiene ni los recursos necesarios ni el conocimiento. No les queda otra que terminar acudiendo a profesionales que les puedan asesorar, que les puedan ayudar a preparar la solicitud. Y esos profesionales están desbordados. No, claro. Y es más, y cobran por realizar un trabajo, y a lo mejor, y lógico, o sea, que cobren por realizar un trabajo a mí me parece muy lógico, pero claro, es que encima estamos hablando de personas vulnerables que deberían de tener todo ese tipo de accesos totalmente gratuitos y gente que le ayuden a poder realizarlos, no entiendo, pero... Cristina... No, ten en cuenta además que no solo es que no puedan llegar, sino que con esto del COVID, ahora casi todo lo tienen que hacer vía telemática. Efectivamente. Y personas que tienen más de 50, 60 años, que tienen que tramitar una solicitud para un reconocimiento de dependencia, de discapacidad, están fuera. No consiguen quien les atienda. Es verdad. Para el ingreso mínimo vital, las denuncias de que la seguridad, hay unos teléfonos que nadie coge, es imposible llegar. Las barreras son tantas para llegar a poder hacer una solicitud ante la administración, que en este momento es un desamparo a la ciudadanía vulnerable enorme. Cierto. ¿Y tomarán medidas, Cristina? Porque ya veo, ha solicitado la comparecencia en el Pleno. ¿Sacarán algo adelante? Que es la gran pregunta, porque al final el ciudadano lo que quiere es solución, ¿no? Que por favor arreglen esto ya, ¿no? Cuanto antes. Yo me conformaría con que la consejera en este pleno, me conformaría con que nos retratara una estrategia seria con prioridades claras y que nos haga ver que sabe dónde están los problemas. Habrán temas que serán más difíciles de resolver, pero yo me conformaría con saber que la consejera sabe cuáles son los problemas que primero tiene que abordar y qué va a hacer para abordarlos. Hasta que no pase el pleno no te podré decir si esto ha ocurrido o no ha ocurrido. Bueno. De momento, a fecha de hoy, son muchas las cosas que he pedido y que he propuesto, y muchas en las que me he dado la razón y muchas en las que se ha comprometido conmigo a hacerlo, pero no lo ha hecho. Yo casi que creo que esta comparecencia para nosotros como oposición va a ser muy definitiva respecto a lo que podemos esperar en los próximos tiempos de la máxima responsable de la Consejería de Bienestar Social, la Consejería de Derechos Sociales. ¿Para cuándo es este próximo pleno, Cristina? Pues será el martes y el miércoles. En teoría, la comparecencia debería abordarse el martes, probablemente en horario de tarde, porque hay otras comparecencias antes, pero como a veces
pues por motivos sobrevenidos sobre la marcha se cambia el orden del día, se adelantan intervenciones porque surgen imponderables y algún consejero de gobierno tiene que ausentarse, pues no te lo puedo asegurar, porque podría ser que no entrara o incluso que se adelantara y fuera de las primeras. Hasta el mismo martes no te lo podré asegurar, pero sí que me comprometo contigo a que cuando ya tengamos un horario seguro, te mandaré un WhatsApp para que pongas por ahí en otro portátil, conectes con parcam.es, que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera puede seguir la comparecencia en directo a través de esa página web, en ese espacio que pone TV en directo y que emite las sesiones del Parlamento. Vale, y después de que me envíes ese WhatsApp, avísanos porque volvemos a querer tenerte en la emisora. ¿Te parece? Sí, sí, te contaré lo que me han contado y lo que la consejera nos ha contado y cuál es mi opinión respecto a lo que podemos esperar en el futuro cercano. Pues Cristina Valido, diputada en este Parlamento Canario de Coalición Canaria. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, Cristina, y lo dicho, seguimos en contacto, ¿vale? Gracias a ustedes, a disposición cuando quieran. Saludos, muy buen día. Cristina Saludos. Valido. Buenas. Nosotros continuamos.